Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes o tardes noches, depende de donde nos vean. Bienvenidos a este miércoles de sesiones académicas con un tema necesario para complementar nuestra prescripción a veces en los tratamientos, en los manejos. Platicando un poquito con nuestra ponente del día de hoy, una gran amiga, le decía, es que los médicos a veces ponemos a hacer ejercicio, pero pues no sabemos ni qué onda porque muchas veces ni nosotros hacemos ejercicio. Entonces, ahí está mucho de los problemas, ¿no? Y en este enfoque multidisciplinario que estamos haciendo en Med Scientific, pues bueno, son temas, enfocado en nutrición y nutrición y deporte, pero al final de cuentas en las demás áreas de la salud pues se encuentra su aplicabilidad y más aún en la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a nuestra sesión académica nacional del día de hoy, donde les tenemos algunas sorpresas, les tenemos la presentación ya oficial de nuestro programa del segundo Congreso Internacional de Med Scientific en Cancún, en septiembre, lo veremos al final. Y pues sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestra charla del día de hoy. Permítanme presentarles a Carla Magdalena Arreola Gómez. Ella es de formación licenciada en nutrición por la Universidad del Vasco de Quiroga. Es maestrante en nutrición deportiva en la Escuela Universitaria de Real Madrid, Universidad Europea. Tiene estudios en nutrigenómica y nutrigenética en la Universidad Europea del Atlántico. Tiene certificación internacional en fisiología, entrenamiento y nutrición deportiva por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias del Deporte, y también es antropometrista. Así es que estamos ante alguien que nos puede decir muchas cosas del ejercicio, nos puede decir cómo hacerlo bien, cómo se hace, bueno, cómo lo estás haciendo quizá mal. Y bueno, también se especializa mucho en la parte del running, me parece. Y pues ya verán su logo muy bonito, que es una pista de carreras. Y pues bueno, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Ya saben que me encanta esta parte de compartir conocimiento y bueno, pues un gusto estar en esta sesión académica nacional de Med Scientific. No, hombre, pues gracias a ti. Fíjense que cuando pusimos nuestros polls y en el video introductorio van a ver el loguito de bases de la nutrición, ¿no? Justamente después de un evento académico nos conocimos y ahora hacemos alianzas y es donde nos damos cuenta que páginas y personas que nos gusta la educación, la docencia, pues unidos hacemos más y debemos de hacer equipo en lugar de competencia, ¿no? Entonces, el día de hoy también les pediré que, pues, quien no siga a Bases de la Nutrición en Instagram, pues, por favor, regálenles un like. Allá también verán información muy importante y aplicable para la salud. Y bueno, recordándoles las reglas del juego de la charla del día de hoy. Ahorita todos los chats se encuentran desactivados para evitar la distracción de nuestro ponente y del equipo y de todos que estamos viendo la clase para evitar los comentarios. Apunten sus preguntas y al final vamos a leer unas 5 conforme nos alcance el tiempo. También al final se pasará asistencia, ya saben, mediante un formulario de Google Forms, donde pues, les pedimos sus comentarios acerca de la clase, que la califiquen, y también hay un apartado el día de hoy de alguna manera especial porque estamos básicamente a semanas de cumplir un año de que se dio la primera sesión académica en Med Scientific, y quienes nos han acompañado desde el año pasado, pues les pedimos un comentario de qué les ha parecido el desarrollo de Med Scientific durante estos meses. Los leemos y eso nos apoya un montón en la decisión para los siguientes programas educativos, los siguientes enfoques, y bueno, nos hace muy feliz, pues la verdad, leerlos. Así es que, pues comenzamos. Gracias, Carlita. Muchas gracias. Voy entonces a compartir. Ahí me dicen ahí, ya ven bien, ¿verdad? Listo, ya vemos la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, pues les decíamos, el tema de hoy es ejercicio físico como marcador clave para la longevidad. Y voy a empezar con un video. ¿Me dicen si escuchan bien?
What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change. Ok, bueno, más que nada es para invitarlos a la reflexión de lo que queremos, ¿no? ¿Cómo queremos pasar nuestros últimos 10 años de vida? Y eso siempre hablo con los pacientes. Los invito a ustedes a que reflexionen, a que si todavía tienen a sus papás, o vamos a hacer cambios en nuestro estilo de vida, nuestros abuelos o incluso nuestros pacientes. Entonces, es importante, ¿no? Que hagamos esta reflexión. ¿Cómo queremos vivir? Y creo que a todos nos deja como que con ese sentimiento, pero bueno, es parte de, ¿no? Y bueno, comenzando, ya saben que quienes han escuchado alguna conferencia mía, siempre empiezo con definir y diferenciar lo que es la actividad física, lo que es el ejercicio físico y en este caso, pues lo que es deporte. Y actividad física es el movimiento de un segmento de nuestro cuerpo generado por una contracción muscular que genera gasto de energía. Por ejemplo, barrer, subir las escaleras, pasear a nuestro perro, hacer el quehacer de nuestra casa, eso es actividad física. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente tiene que hacer actividad física, prácticamente le estamos diciendo que haga su día a día. Ojo ahí, lo que comentaba el doctor Uriel, es importante que nosotros le digamos al paciente que tiene que hacer ejercicio físico, que es una actividad que es repetitiva, es decir, es algo constante, que es planeada, que tiene una estructura y que posee objetivos. En este caso, nosotros como personal de la salud, pues somos quienes le vamos a dar los objetivos y esos objetivos es mantener y o mejorar la capacidad física. Y si se fijan en las imágenes del lado izquierdo, viene la diferencia entre actividad física y lo que es ejercicio físico. Actividad física está en color verde y dice, parte de la actividad física es caminar por lo menos 10,000 pasos al día. Ahorita nosotros vamos a hablar de pacientes de la tercera edad, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pasos al día estamos caminando? ¿Realmente estamos llegando a eso? Porque, ojo, actividad física nada más es movernos. Tendríamos que hacer más de 10,000 pasos, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. Y lo otro es que realizar ejercicio físico es por lo menos 250 minutos a la semana. Entonces ahí, chéquenle cuánto ejercicio físico estamos haciendo, qué tan constantes somos. Y lo otro, quise definirlo, no es algo de lo que vayamos a hablar el día de hoy, pero bueno, lo que es deporte, que es una actividad física o un ejercicio físico que se ejerce como un juego, como un entrenamiento o como una competición. Esa es la diferencia, que el deporte generalmente tiende a tener una competición, pero que está sujeto a normas. Esa es la diferencia. El día de hoy no nos vamos a enfocar más que en lo que es ejercicio físico. Entonces, hablando de lo que es el envejecimiento, ya lo sabemos, vamos a retomar algunos puntos importantes. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, es un proceso biológico que es universal, nos pasa a todos y nos va a pasar. Es progresivo, pero es irreversible. Sin embargo, algo muy importante es que es individual. Cada persona lo va a vivir de manera distinta, aunque con características similares al resto de la población. Se caracteriza por un deterioro, ojo, bioquímico, fisiológico, que conduce a la disminución de las capacidades de nuestro organismo
y que es importante que se produzcan adaptaciones al ambiente interno y externo. Más adelante hablaremos de estos dos ambientes. Es importante que tengamos en cuenta que va a haber cambios biológicos, psicológicos y sociales y que estos van a ser progresivos. Por eso les puse una flechita. Entonces, hablando de cambios psicológicos y sociales, un paciente de la tercera edad se vuelve muy solitario. Entonces, aquí es donde entra el ejercicio y nos ayuda también en estos aspectos porque a la hora de realizar ejercicio se van a liberar neurotransmisores como lo es la dopamina, como lo es también la serotonina, la hormona de la felicidad. Entonces, eso obviamente mejora los marcadores psicológicos y también los sociales. Actualmente existen muchos grupos de ayuda mutua, muchos programas sociales en los que se promueve la realización de ejercicio físico en pacientes de la tercera edad y eso también les ayuda a no sentirse solitarios. Ustedes, quienes trabajen con adultos mayores, pueden verlo así de que fui a mi grupo de baile o fui a mi grupo de pilates o de tal y llegan súper felices porque realmente conviven con más personas. Generalmente los pacientes de la tercera edad llegan a ser solitarios, no siempre ven a sus hijos, no siempre ven a sus nietos, ya viven solos, muchas veces ya se quedan sin amigos porque pues también van falleciendo los amigos, los familiares, etcétera, el marido, la esposa. Entonces, eso también les ayuda a tener un estilo de vida más saludable, tomando en cuenta que el estilo de vida no nada más es la alimentación, no nada más es el ejercicio, es el cómo nos sentimos. Entonces, parte de un estilo de vida saludable, pues es que el paciente se sienta bien. Y bueno, aquí, díganme si no se ve la diferencia en la sonrisa. En todas las fotos sonríe esta persona. Este es un video que se lo mandé al doctor Uriel hace tiempo. Les voy a reproducir un pedacito nada más para no quitar mucho tiempo de lo que es la conferencia. Ok. Vamos a esperar porque me cargo mal. A ver. Ok, ahí. Entonces, pasamos de tener pacientes con problemas de salud, pacientes con problemas de salud, a tener pacientes físicamente activos. Y podemos ver muy fácilmente cómo cambia el rostro, cómo cambia el cuerpo y obviamente cómo, no nada más a nivel visual, o sea, a nivel interno los cambios son increíbles del ejercicio físico. Una persona de más de 70 años que a esa edad dijo, yo no pienso pasármela en hospitales y ahora, pues bueno, es una influencer. Voy a quitar ya este video, nada más era para que vieran una persona de 70 años, que sepan que nunca es tarde y que es importante, pues que tengamos obviamente un apoyo adecuado, ¿no?, en la realización de la actividad, del ejercicio físico. Entonces eso, prácticamente. Y retomo lo que es conferencia. Quería que vieran eso, o sea, vean el cambio físico, nada que ver una foto con otra, misma persona, paciente de más de 70 años. Entonces es alguien a quien de verdad deberíamos de admirar y seguir ese gran ejemplo. Les puse primero unas fotitos. Ahorita ya vamos bien con la conferencia. Entonces, vean, Wendy Aida, 64 años de edad, se introduce en el mundo fitness a los 43 años. Algunos podrían decir, no, es que ya estoy grande. Vean el cuerpo que tiene y vean la sonrisa y la vitalidad que se ve. Ernestine, 81 años de edad, inicia sus entrenamientos a los 56 años. O sea, ya quisiéramos el cuerpo que ella tiene. Y esta otra persona, del lado, ay, no me deja, del lado derecho, o sea, yo veo su cara y digo, ni siquiera parece una persona de la tercera edad. Se nos hace a veces muy como raro ver este tipo de pacientes que hacen deporte, que hacen ejercicio. Y yo les digo, tenemos muy normalizado el no comer bien, el no hacer ejercicio, y esto se nos hace extraño, cuando esto debería de ser lo normal, ¿no? Entonces, bueno, personas que hay que admirar, más de 70 años en este caso,
y llevando un estilo de vida pues saludable. Entonces, hablábamos de que hay factores internos y factores externos que se van a ver modificados con lo que es el envejecimiento. Entre estos, pues va a haber una ruptura en el equilibrio del desarrollo del organismo y ahí se los puse en los dos parrafitos con otro color y en negritas que se van a generar adaptaciones tanto en el desarrollo como en la práctica de nuestro estilo de vida o del estilo de vida del paciente. Entonces, va a haber una involución física del organismo que nosotros con el ejercicio lo que vamos a hacer es retrasar esa involución o frenar esa involución y obviamente va a haber cambios psíquicos que pues implican lo que es envejecer, ¿no? Normalmente. Esto se debe de ver más que nada como una transformación, no como una pérdida ni como un desgaste. Y yo aquí hago mucho énfasis. Hay pacientes que eran atletas de alto rendimiento y cuando les dice el entrenador, el coach, la asociación en donde estaban, pues ya eres un veterano prácticamente, llegan a deprimirse. Entonces ahí también tenemos que hacer una transformación de pasar de un atleta de alto rendimiento a que haga ejercicio o actividad pues más de menos intensidad, vaya, pero eso se trabaja también a nivel psicológico. Y lo otro, también cuando el paciente llega ya con el doctor con patologías y le dice tienes que hacer ejercicio, pues al final de cuentas muchas veces es como de es que ya estoy enfermo, entonces hay que saberlos llevar para que sepan que es una transformación. Entonces, bueno, esto viene con adaptaciones y que prácticamente nosotros somos quienes los vamos a guiar. Bueno, ya todos sabemos que existen diversidad de estudios que hablan de los factores que influyen en la longevidad y que los principales factores es el estilo de vida o los hábitos de vida que ya tengamos. Dentro de estos hábitos o dentro de este estilo de vida se encuentra el ejercicio físico, muy importante, la nutrición adecuada, y siempre hago mucho énfasis en que sea suficiente, porque muchas veces hablamos de nutrición y piensan que vamos a restringir alimentos, que el paciente tiene que bajar de peso y que no va a comer rico. No, o sea, hablamos de una nutrición suficiente. No estamos hablando de dietas hipocalóricas, estamos hablando de dietas suficientes o de planes de alimentación suficientes. La mente es importante que se mantenga activa, es importante que el paciente siga aprendiendo y parte del aprender y el de mantener la mente activa, pues también aquí entra el ejercicio físico. Porque si nosotros ponemos a nuestro paciente a hacer ejercicio, su mente se va a activar todavía más, porque vamos a secretar más neurotransmisores y se van a activar áreas cerebrales. El seguir aprendiendo, el conocer nuevos deportes, el tener que trabajar en equipo, en el caso de que sean deportes en equipo, el que se sigan relacionando, en este caso con estos grupos de ayuda mutua, programas sociales, y el escucharlos, el que nuestro paciente tenga un proyecto de vida personal y que siga llegando a esos objetivos. Sin embargo, esto nos va a hacer o va a hacer, contribuye a que se alargue la vida siendo la más útil y obviamente pues más placentera. Es importante que cuidemos, se los puse en negritas, la masa corporal adecuada. Ojo, no les puse masa muscular, puse masa corporal. Estoy hablando de todos los segmentos que tienen la masa corporal, porque muchas veces decimos, es importante que incremente la masa muscular, pero también tenemos que tener en cuenta que la grasa no es mala, solamente hay que mantenerla en cantidades pues adecuadas, en una medida adecuada, en que el paciente también se sienta bien y que no haya factores de riesgo cardiovascular. Es importante que el paciente haga ejercicio porque el paciente de la tercera edad suele disminuir su apetito. Al disminuir el apetito, por lo tanto, va a disminuir la ingesta de alimentos. Y al disminuir esa ingesta, los nutrimentos que se pueden ver afectados o que consumen menos es principalmente vitamina D, calcio, muy importante, ahorita lo vamos a ver en la parte bioquímica, magnesio y zinc. Generalmente los pacientes que son sedentarios tienden a tener deficiencia de estos nutrimentos. Entonces, a la mayoría de los pacientes de la tercera edad tendemos a decirles, van a tener una suplementación con vitamina D y con calcio.
pero obviamente tenemos que cuidar la ingesta y desde antes de que lleguen a la tercera edad. Si nosotros le decimos al paciente que haga ejercicio físico, algo que va a pasar es que no va a perder apetito, al contrario, va a tener más apetito. Y vamos a evitar que tenga esas deficiencias nutricionales. Entonces, eso es importante. La consecuencia más grave es la pérdida de la masa muscular, que lo vamos a ver en un ratitito. Y esto es muy, muy importante porque tiene repercusiones en las necesidades energéticas. Entonces, se calcula que aproximadamente se disminuyen 100 calorías por década. Si mi paciente no tiene apetito y tiene un gasto energético menor y no come suficiente, voy a tener un paciente desnutrido. Entonces, no va a estar bien emocionalmente, no va a estar bien psicológicamente y mucho menos físicamente. Entonces, es importante que pues tengamos cuidado ahora sí con la masa muscular. Entonces, tenemos la masa muscular saludable, lo vemos del lado izquierdo, se encuentra el tejido adiposo en cantidades adecuadas, médula ósea, hueso, y tenemos una adecuada cantidad de masa muscular. Yo esperaría que jóvenes de 25 años así estén, ¿no? Y pérdida de masa muscular por sarcopenia. Si se fijan, hay un incremento de tejido adiposo y una disminución de masa muscular. Entonces, ¿qué es la sarcopenia? La disminución de la masa muscular. Y es algo que tenemos que cuidar mucho en los pacientes, sobre todo a nivel prevención. Entonces, hay pacientes que llegan con obesidad sarcopénica, mucho tejido adiposo y muy baja su masa muscular. Tenemos que tener cuidado. Otra cosa, es importante que sepamos que los parámetros normales en cuanto a masa grasa no son los mismos en un paciente de la tercera edad que en un paciente adulto. Para que se den una idea, de masa grasa en hombres, máximo recomendado hablando de porcentaje, 20%, en mujeres 28%, y cuando hablamos de pacientes de la tercera edad, en mujeres puede ser hasta 30% y está bien, y en hombres puede ser hasta 23% y también está bien. O sea, ahí no podemos decirle al paciente, es que estás arribita. ¿Por qué? Porque también la grasa, uno, es un termorregulador, y dos, también va a generar esa parte de protección a los huesos, porque acuérdense que pacientes de la tercera edad tienen un alto riesgo de caídas y esas caídas pues generan un riesgo de fracturas. Entonces, hay que también tener en cuenta que los parámetros van a ser diferentes en cuanto a composición corporal a una persona de la tercera edad. Entonces, los cambios fisiológicos que están asociados a la sarcopenia es que el paciente puede llegar a tener mayor prevalencia de la incapacidad de realizar sus actividades básicas de su vida diaria. Hasta para tomar un vaso de agua va a ser difícil para ellos. La calidad de vida va a ser menor. Como les decía, pues hay un mayor riesgo de caídas e incluso de muerte en el adulto mayor. Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y cuidar. Sin embargo, también encontramos cambios a nivel de la masa muscular que presentan los pacientes con sarcopenia. Es que es súper común que los pacientes de la tercera edad lleguen con sarcopenia. Ahorita les voy a enseñar unos análisis. Tienen disminución del número de miofibrillas, especialmente del tipo 2. Entonces, ahorita les voy a enseñar una infografía, pero es importante que sepan que van a ser del tipo 2. Acuérdense que las de tipo 2 son las blancas. Y va a haber una disminución también de la contractibilidad del músculo y de la inserción de la grasa intermuscular o intramuscular. En pacientes que hacen actividad física es normal que tengan más grasa intermuscular o intramuscular que un paciente sedentario, porque es una respuesta fisiológica normal del cuerpo a que si se acaba el glucógeno, que es nuestra fuente de energía, tenemos grasa que podemos utilizar. Pero si el paciente no realiza ejercicio físico, esa grasa siempre va a ser menor y no necesariamente es mejor, ¿ok? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Vamos a tener disminución de las motoneuronas y de las que ya existen, su funcionalidad va a ser menor. Entonces, de las poquitas que hay, no todas van a funcionar de manera adecuada. Va a haber una disminución en la capilaridad de las fibras musculares, entonces la irrigación sanguínea pues va a ser menor y va a haber un aumento del estrés oxidativo
aumento de citoquinas, aumento de especies reactivas de oxígeno y de factor de necrosis tumoral. Entonces, bueno, aquí les puse la contracción muscular. Esta infografía, aquí viene mi comercial. Esta infografía está disponible en la página de Instagram de Bases de Nutrición para que la vean completa. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? No me voy a meter a todo esto, pero me voy a enfocar en que veíamos que entonces el paciente de la tercera edad tiene una disminución de las fibras musculares tipo 2, que son las blancas. Estas fibras musculares son de contracción rápida y tenemos dos tipos. Las A, que son rápida oxidativa, y las B, que son rápida glucolítica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que o que el músculo va a tener menos energía, va a tener menos posibilidad de contracción. Y el paciente entonces no se puede mover, le cuesta trabajo y pues al final lo que no se mueve pues se atrofia, ¿no? Parte de la contracción muscular, si bien lo sabemos, es que se necesita calcio para que éste se una a la troponina C y que cambie de forma, y ahí es cuando se genera la contracción. Pero acuérdense que la contracción muscular es dependiente del calcio. Y una de las deficiencias principales en pacientes de la tercera edad es calcio. Entonces, si no hay calcio ni para fijación ósea, imagínense cómo va a estar la contracción muscular. Entonces, tenemos pacientes con osteopenia, con osteoporosis, con una disminución de la masa muscular, con una sarcopenia, y que la contracción muscular les cuesta mucho trabajo. Entonces, tenemos pacientes rígidos. Y todo esto se puede evitar, obviamente, con una adecuada alimentación, ejercicio físico y un descanso adecuado. Entonces no me voy a meter mucho a esto, pueden ya checarlo ahí en la página, pero sí quería hacer énfasis en por qué el calcio está relacionado con la contracción muscular y pues con la pérdida del movimiento en pacientes de la tercera edad. Entonces, hay una teoría que está muy interesante, que es la teoría mitocondrial del envejecimiento. Y esta teoría la sustentan las especies reactivas de oxígeno. Entonces, pongan mucha atención porque todo está súper relacionado. Las mitocondrias tienen un papel en el envejecimiento porque las mitocondrias atraen a las especies reactivas de oxígeno y también es el organelo en el que más especies reactivas de oxígeno se generan. Entonces, están las dos partes, entonces es importante que tengamos mitocondrias saludables. Tenemos lo que es un agente agresivo, que son las especies reactivas de oxígeno, y un objetivo al que van a dañar. Y ese objetivo es el ADN de las mitocondrias. Y es importante, por eso, pues que se mantenga un equilibrio entre las especies reactivas de oxígeno como con antioxidantes. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso va a generar un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo provoca un desequilibrio en los procesos de oxidación espontánea que se inducen por el aumento de las especies reactivas de oxígeno y la efectividad de los sistemas antioxidantes. Podemos tener sistemas antioxidantes, mas pueden no ser efectivos. Entonces, cuando se supera esa barrera antioxidante, estas especies se van a difundir a través de todos los compartimentos celulares y van a interactuar libremente con muchísimas biomoléculas que van a modificar, hablando de oxidación, lo que es la estructura. Por lo tanto, vamos a tener pérdida de la función biológica y después un secuestro electrónico. De ahí las células se oxidan. Entonces, lo que hacen es que tenemos células normales y tenemos células que no tienen radicales, que no tienen átomos más bien pares, y lo que hacen es que al estar impares intentan como aparearse con otras y generan que esa célula genere más estrés. Entonces, eso es el secuestro electrónico. Entonces, te roban un electrón, se generan más radicales libres y se generan células con estrés oxidativo. Entonces, los radicales libres son moléculas, como les decía, que son inestables. Tienen uno o más electrones que no están pareados y se vuelven muy atractivos. Les da esto la capacidad de producir daño a las otras células y producen una oxidación.
Esos radicales libres los encontramos prácticamente en todos los ambientes, o sea, en los conservadores de los alimentos, en todos los químicos pesticidas que les llegan a poner, en radiaciones ionizantes, pacientes que fumaban, probablemente actualmente ya no fuman, pero fumaron 10, 15, 20 años, lo que es la contaminación, depende en qué ciudad vivamos, procesos inflamatorios, y hablando de procesos inflamatorios, parte del proceso inflamatorio es que el paciente llegue con obesidad, ¿ok? La luz ultravioleta, y algo muy importante y lo dejé para el final, es el metabolismo en las mitocondrias. Acuérdense que las mitocondrias son las que generan y las que atraen mayor especies reactivas de oxígeno. Y bueno, la energía está creada por una configuración que es inestable y se va a liberar y va a generar reacciones que son autocatalíticas, es decir, autodestructoras, con biomoléculas como lo son proteínas, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. Estos se pueden convertir en radicales libres y van a propagar un daño en la cadena. Entonces, ese daño en la cadena puede venir desde la cadena respiratoria. Importante, por eso ahí les decía, es muy importante que sepamos como la parte de bioquímica. Y así es que se va progresando a la generación de los radicales libres. Estos radicales libres se encuentran en dos formas, ¿no? En especies reactivas de oxígeno y en especies reactivas de nitrógeno. O sea, actúan con moléculas diferentes. Hablando de especies reactivas de oxígeno, tenemos al radical hidroxilo, al anión superóxido y al peróxido de hidrógeno. Y las especies reactivas de nitrógeno, tenemos al radical de óxido nítrico y al peroxinitrito. Entonces, lo mismo, tenemos células normales que son atacadas por estos radicales libres y generan células con estrés oxidativo. Las mitocondrias, lo que les decía, principal fuente de generación de radicales libres y es el blanco también de los radicales libres. A ella los van a atacar. Eso va a generar que las mitocondrias tengan mutaciones en el ADN mitocondrial. Eso lo vimos en las diapositivas anteriores. Y esto puede generar enfermedades como lo es la demencia, muy común en adultos mayores, demencia senil, enfermedades crónico-degenerativas como lo es la diabetes, desórdenes en el movimiento por la contracción muscular, por eso les digo, todo está relacionado, y falla cardíaca, que es de las principales enfermedades y principales causas de muerte. Entonces, hablamos de las mitocondrias, aquí les pongo también una infografía, está disponible igual ahí en la página. ¿Qué vías metabólicas se llevan a cabo dentro de las mitocondrias? Aquí lo puse, aquí están las rutas de los hidratos de carbono, las rutas metabólicas. Y ahí les puse en la parte inferior una mitocondria y tenemos lo que es, tenemos lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, si las mitocondrias están dañadas, el metabolismo energético se va a ver alterado. Y cuando hablamos de metabolismo, no necesariamente hablamos nada más de procesos digestivos. Acuérdense que metabolismo, la definición de metabolismo, son todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos que el ciclo de Krebs se va a ver alterado. Ojo, en el ciclo de Krebs, varios de los sustratos que podemos llegar a encontrar están algunos aminoácidos glucosídicos, que a partir de esos aminoácidos se puede generar oxalacetato y vuelve a entrar al ciclo de Krebs. Pero esos entran a otra ruta metabólica que se llama la gluconeogénesis. Entonces, es muy importante que mantengamos pues prácticamente el metabolismo saludable. Y en la parte de arriba vamos a encontrar que tenemos la glucogénesis, la formación de glucógeno a partir de glucosa. Si mi paciente de la tercera edad no tiene un consumo adecuado de alimentos, no vamos a tener generación de masa muscular. Además de la alimentación, es importante el tipo y la cantidad de ejercicio. Entonces, si yo no genero esas rupturas en las fibras musculares, no va a entrar a la ruta de la glucogénesis. Pero sí puede pasar
que se active la ruta de la glucogenólisis, que es prácticamente la degradación de glucógeno a glucosa, porque acuérdense que esta vía es reversible. Entonces, ahí es donde entran las vías metabólicas y podemos entender el por qué el ejercicio, la alimentación, el descanso y todo el estilo de vida saludable van relacionados ahora sí al metabolismo, aquí hablando específicamente de los hidratos de carbono. Entonces, tenemos las especies reactivas de oxígeno pueden generar una modificación oxidativa de las proteínas, de los lípidos y de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de oxidación, pues vamos a hablar de ruptura. Entonces, no vamos a tener moléculas completas y que al final de cuentas, estos son aspectos que son muy relevantes para la interacción de moléculas con las especies reactivas de oxígeno. El problema es que las consecuencias, pues, ya vienen en conjunto o producen una patología. Entonces, las especies reactivas en general y en específico las reactivas de oxígeno, en condiciones fisiológicas normales o controladas, van a desempeñar una función de homeostasis, de un equilibrio, y son importantes para las células, y ahorita lo vamos a ver. Realmente el ejercicio va a generar un estrés oxidativo y no necesariamente es malo. Entonces, como marcador del estrés oxidativo, tenemos o de implicaciones fisiopatológicas, tenemos a los productos de oxidación de los ácidos nucleicos como marcadores de envejecimiento. Y ahí tenemos a la IA8-OXO de G. Este es el metabolito prominente. Y bueno, ahora sí, hablando de ejercicio físico, es como bien controversial, pero así sucede. El ejercicio físico va a producir mayor estrés oxidativo, más proteínas de fase reactiva aguda, más marcadores de inflamación, ojo, no es malo, ¿ok? Va a generar más producción de radicales libres, como la peroxidación lipídica, por eso les decía, no es malo, vamos a oxidar moléculas que pues necesitamos como fuente de energía, pero también va a aumentar la vida media. Entonces, muchas veces decimos, ay, qué padre, el ejercicio aumenta la vida media. Hay que tomar en cuenta que el que aumente la vida media de un paciente, el ejercicio, también genera un estrés fisiológico. Y les decía, todo esto que suena muy feo de que ay, el ejercicio aumenta eso, no es malo, porque hablando de que sí se va a incrementar el estrés oxidativo, pero hay que ver qué tipo de ejercicio. Depende de la intensidad. Si el paciente realiza ejercicio, actividad física con una intensidad leve a moderada, no pasa absolutamente nada. Al contrario, va a tener beneficios a nivel cardiovascular, lo cual es una protección para la salud. Y obviamente va a haber marcadores de inflamación. Los músculos, al final de cuentas, con el entrenamiento de fuerza en vías anaeróbicas, se van a inflamar, pero eso no quiere decir que sea una inflamación negativa. Se van a generar ruptura de las miofibrillas, pero posterior a esa inflamación, a esa ruptura, se van a ir generando más capas de músculo que incrementan la masa muscular y que a final de cuentas no estamos hablando de algo negativo. Sí se pueden producir radicales libres, pero bueno, hablando de radicales libres, hablamos también de la beta-oxidación. Pues cuando hablamos de la beta-oxidación de los lípidos, pues estamos hablando de lo que muy coloquialmente y con un término muy inadecuado, pues es la quema de grasa o la oxidación de grasa, ¿no? Entonces, pues al final que se oxiden los lípidos no necesariamente es malo, sobre todo si tenemos pacientes con sobrepeso o con obesidad. Entonces, el envejecimiento se va a caracterizar y va a estar asociado con un aumento en la oxidación muscular por el estrés oxidativo y puede resultar en un desequilibrio en procesos que generan especies reactivas de oxígeno y la actividad de los sistemas antioxidantes. Entonces, sí, el ejercicio puede ser un sistema oxidante, pero para ello, pues hay que saber llevarlo de una manera adecuada. Tampoco vamos a sobreentrenar a nuestro paciente. Y bueno, entonces, el estrés oxidativo también se ha relacionado con situaciones que cursan con el aumento del consumo de oxígeno. Entonces, aquí, pues, ¿qué tipo de ejercicio también consume más oxígeno? Pues la vía aeróbica, ejercicios aeróbicos. Nadar, correr,
trotar, bicicleta, caminar. ¿De qué va a depender las vías que se utilicen? Pues de la intensidad y la duración. Entonces, pues obviamente nosotros le vamos a pedir al paciente que haga ejercicio de moderada a baja intensidad, o de baja más bien a moderada intensidad, por un periodo prolongado, más de 30 minutos. No le vamos a pedir que se vaya a correr sprints, porque eso también va a generar pues más estrés oxidativo. Sin embargo, el ejercicio físico previene enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, osteoarticulares e incluso tumorales. Y bueno, se ha relacionado también con la formación, como les decía, de especies reactivas de oxígeno, que no necesariamente es de manera negativa, pero como les decía, pues hay que cuidar, ¿no?, todos los aspectos del paciente, como siempre lo hemos hablado, tipo de ejercicio, la edad que tenga el paciente, el grado de entrenamiento, los días por semana que entrene, sus días de descanso, cómo está su alimentación, cómo se siente a nivel emocional, todo eso es muy importante. Y bueno, a medida que vaya transcurriendo la edad, va a aumentar el grado de lesión oxidativa del ADN, que está medido por esta molécula predominante a nivel genético en las células monocelulares circulantes. Y este aumento se acompaña de niveles progresivamente más elevados del 8-oxo-DG, tanto en suero como en la orina. Entonces, estos son marcadores importantes, como lo decíamos, del envejecimiento. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, el ejercicio físico, a pesar de que nosotros decíamos que puede generar más especies reactivas de oxígeno, va a funcionar de manera preventiva en lo que es el envejecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos al paciente? Pues que haga un ejercicio regular con una mayor actitud cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque también se van a utilizar sustancias como lo es la glucosa, como lo son los ácidos grasos, que van a retrasar el desarrollo de enfermedades, especialmente cardiovasculares. Y hablábamos que la enfermedad cardiovascular, en el caso de Estados Unidos, es la causa número 1 de muerte. Y bueno, de la mayoría de los pacientes industrializados, si no me equivoco, en México también es la principal causa de muerte. Y bueno, entonces no vamos a pedirles una actividad física de alto nivel, pero sí que sea de manera regular, tomando en cuenta que la actividad física a baja y moderada intensidad por un periodo de tiempo prolongado, como les decía, más de 30 minutos, genera la oxidación de grasa y eso hace que también tengamos una mejora en la respuesta de las vías metabólicas, y también de lo que son la aterosclerosis, mejora bastante, y sin dejar a un lado lo que es el ejercicio de fuerza para disminuir o revertir un poco lo que es la sarcopenia, evitar que se siga disminuyendo esa masa muscular. Algo muy importante del ejercicio físico es que, y si se fijan, siempre hablo de intensidad moderada. Ejercicio a moderada intensidad disminuye el estrés psicológico, las enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, y tiene un efecto que es inflamatorio en las citocinas, como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, el largo de los telómeros, como lo pueden ver en la imagen superior derecha, de los leucocitos, va a ir decreciendo con la edad. Se van haciendo más chiquitos. En promedio, la pérdida es de 21 nucleótidos por año. Es muchísimo. Y se ha visto que con el ejercicio físico, los telómeros de los leucocitos en los sujetos que son activos pueden incrementarse hasta 200 nucleótidos y son más largos que los no activos. Este fue un estudio, aquí está mismo la referencia bibliográfica, muy interesante, ahí se me fue, le puse de 2058, una disculpa, era 2018. Se ha visto que aumentan, y es con bien poquito tiempo de ejercicio. Este estudio es solamente con 16 minutos al día. Entonces, si nosotros promovemos que nuestro paciente haga ejercicio físico, obviamente va a tener pues mejores resultados. Entonces, si se fijan, pues todo está relacionado a nivel genético y a nivel bioquímico.
Lo otro es que también vamos a tener una relación entre el ejercicio físico y la microbiota. Ya saben que nos encanta hablar de estos temas. Entonces, bueno, vamos a tener cambios en la microbiota intestinal que están inducidos por la intensidad moderada. Entonces, ya ahí ya quedó muy claro, ¿no? La intensidad va a ser moderada y realizando de forma regular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a generar una mejora en la homeostasis de la glucosa y de la sensibilidad a la insulina. Esto por el simple hecho de hacer ejercicio físico. Y esa homeostasis genera que nuestra microbiota sea más saludable. Sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad, tiene un efecto positivo en comparación con pacientes sedentarios. Bueno, aquí les puse unas fotos para que vean que realmente la edad es solamente un número. Los tapé porque son pacientes y hay que mantener la confidencialidad, ¿no? Entonces, vean, el paciente de la izquierda, 66 años de edad, corrió la semana pasada el medio maratón de la Ciudad de México. Obviamente la composición corporal de un corredor la van a ver así, esbelta. Es parte de lo que es el deporte. Cada deporte tiene una composición corporal pues específica en la manera en que le sea funcional y en ellos lo que cuidamos es que a pesar de que son esbeltos, tengan una masa muscular adecuada para la edad y adecuada para el deporte. No pueden ver su cara porque la tapé, pero de verdad la sonrisa está más grande que la carita que le puse y simplemente creo que la pose lo dice todo. O sea, hizo un tiempo increíble y tiene 66 años. La paciente del medio tiene 65 años, también fue en una carrera de 10 kilómetros y llegó en los primeros lugares. Ella ha estado en podio. La paciente, todos son pacientes míos, la paciente del lado derecho en un trail. ¿Qué implica un trail? Que es camino de piedras, que puede haber charcos, que va a haber subidas, que va a haber bajadas. Todo lo que le decimos al paciente de la tercera edad, tiene que tener cuidado al caminar. Tenemos que hacer que sean fuertes, realmente. Porque tenemos pacientes corriendo en medio de la nada, en medio de los cerros, y obviamente el que corran en este tipo de caminos implica también mucho riesgo a lo que son esguince de talón, sobre todo el que sepan pisar, y esto de qué va a depender de una masa muscular adecuada, de que tengan una densidad ósea adecuada. Entonces es algo que tenemos que cuidar, pero es algo que no tenemos que prohibirles a los pacientes, más bien tenemos que enseñarles cómo sí llegar a esa edad de manera adecuada para que puedan hacer actividades como cualquier otra persona, obviamente con los cuidados adecuados. Y les voy a presumir la siguiente diapositiva. Y digo presumir porque es mi madre. Entonces, paciente de 68 años, el año pasado corrimos una carrera, fue su primera carrera, ella es instructora de yoga, a ella sí tengo su permiso de publicar sus fotos, pues por eso ahí la pongo. Vean la cara de felicidad, yo siempre le presumo mucho a mi madre porque yo digo que no tiene arrugas para la edad que tiene, entonces, una carrera, ella nunca había corrido, tomen en cuenta, solamente hacía yoga, todos los días tiene más de 40 años practicando yoga, pero la vitalidad que da el deporte, las caras lo dicen todo. Y ahí sí le pedí permiso de poner su foto, porque en los demás no podía mostrarles la cara de felicidad que tienen al llegar a la meta. Y entonces pueden empezar, ella empezó corriendo o sea, tenía poquito de empezar a correr realmente, podríamos decir que empezó a los 67 años, 68 años, y no es como que la edad sea un límite para que el paciente pueda hacer algo. Aquí tenemos historial de composición corporal de diversos pacientes. La de la izquierda tiene 73 años, la de la derecha tiene 61 años, y lo que se busca es la mejora en composición corporal. En el caso de la izquierda, buscábamos un incremento en masa muscular y una disminución en masa grasa. Si se fijan, y con ningún paciente, y ustedes lo saben, los progresos no son lineales. Uno espera que vaya subiendo masa muscular o vaya disminuyendo grasa. Realmente no funciona así, siempre va a haber subidas y bajadas y tenemos que entender que es parte del ser humano. Lo otro es que hay factores de error, por ejemplo, en este caso de la bioimpedancia, y bueno,
Al final, lo que buscamos es que el paciente llegue a un estado óptimo. Siempre va a haber altibajos. La idea es que ellos sean persistentes. Tenemos una ganancia de masa muscular en el lado izquierdo, paciente de 73 años. Ella baila. Obviamente sí, tenía que bajar un poquito la grasa y al final como que le subió un poquito, pero bueno, siempre sabemos qué va a pasar. Y la otra paciente es súper, súper deportista, o sea, entrena como 3, 4 horas al día, va al gimnasio, va a clases de baile, hace TRX, entonces aquí tenemos también incremento de masa muscular de manera progresiva, sí llegó a tener altibajos, y de repente también hubo disminución en la masa grasa, que con ella no buscábamos disminución de masa grasa, pero por ejercicio, bueno, ahí tuvimos que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Del estilo de vida. Entonces, al final, lo que buscamos, pues, es que el paciente se sienta bien con su composición corporal y obviamente nosotros buscar lo mejor para ellos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Creo que apenas quedó bien el tiempo. Y les dejo lo que es mi contacto, están mis correos electrónicos, está el de Bases de la Nutrición y mi correo personal. Ahí está el sitio web, todavía está actualizándose, está en el desarrollo de, pero se los dejo. Y mis redes sociales, la primera es mi personal, arreola.nutrición, y el otro es el de Bases de Nutrición para que vayan a seguirnos y a darles like. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, si me fui muy rápido, si los confundí un poquito más. Espero que no. Listo, no, hombre, igual. Muchas gracias. Demasiados conceptos nuevos y que en muchas áreas de la salud, pues se están viendo, ¿no? Estábamos checando unas referencias apenas la semana pasada y ya hay cosas publicadas que dicen la mioesteatosis, ¿no? Y que ya empiezan incluso los criterios imagenológicos del síndrome metabólico. Dices, oye, ¿qué onda, no? Pues sí, ya hay una postura de la Sociedad Británica de Radiólogos que están haciendo la guía para la parte de imagen de todo lo que es el síndrome metabólico. También ya hay muchos conceptos acerca de la disfunción mitocondrial o la mitotoxicidad, que justo nos comentabas, ¿no? La parte de los radicales libres de oxígeno o reactantes superoxidantes son de alguna manera los mismos y que pues la clave está también en tener las mitocondrias saludables, ¿no? ¿Y cómo van a estar saludables? Pues son la traducción de nuestra salud general de nosotros, ¿no? Entonces, el secreto pues es muy fácil, es hacer todo la parte de estilo de vida saludable, pero en nuestra época quizás sea muy complejo o lo complejo es empezar. Hay que empezar como grupo, todos 262, ahorita nos vamos mañana a hacer un grupo para correr todo, ¿no? Estaría genial. Y bueno, no sé si tengan algunas preguntas, déjenme activar el chat para pasar a leer algunas cuantas. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Perfecto, hay algunas preguntas. Voy a empezar a leerlas, Carla, por favor. Eh, Habla sobre el porcentaje normal de grasa en mujeres y hombres. ¿Cuál sería el porcentaje recomendado de masa muscular? De masa muscular se busca que se acerque al 40%. Obviamente en pacientes de la tercera edad, o sea, con un 32% tal vez nos damos por bien servidos. Obviamente va a depender, ¿no? Lo demás de la composición corporal, pero si buscamos que se acerque a un 40%. Si nosotros logramos que un paciente de la tercera edad llegue con un porcentaje de masa muscular al 40%, está excelente, está excelente. Yo siempre les digo a mis pacientes, toda la masa muscular que construyamos de aquí a los 60 años es como ir pagando nuestro seguro de vida, prácticamente. Cool, cool. Y que sea funcional, porque tampoco se trata de una hipertrofia así enorme que digo, ojalá así pasara, ¿no? Masa muscular que sea funcional para nuestras actividades y para nuestro deporte. O sea, no me imagino, les enseñaba fotos de corredores, no me imagino un corredor súper musculoso, se va a rozar, se va a rozar. Entonces tiene que ser funcional. Sí, justo. Oye, ¿y qué opinión tienes, por ejemplo, del fisioculturismo, cómo se pronuncie, y su contraparte, ¿no? Los maratonistas que tienen
pues casi cero músculo, están súper delgaditos. ¿Los extremos son malos? Los extremos son malos. Yo les he dicho, soy nutrióloga deportiva y nutrición, o sea, nutrición deportiva y hablando de deporte, no está relacionado a la salud. O sea, si se fijan, hablando de ejercicio, hablábamos de que se incrementan las especies reactivas de oxígeno. En ejercicio intenso se va a ver incrementado. Entonces, ¿qué buscamos nosotros como nutriólogos deportivos? Pues cuidar esa parte de la salud en la medida que nos sea posible, evitar lesiones principalmente. Y bueno, que nuestro deportista tenga un rendimiento adecuado. Pero no necesariamente, hablando de nutrición deportiva, hablando de deportes de alto rendimiento, no necesariamente salud. O sea, un fisicoculturista se somete a dietas bien extremas para poder verse con ese porcentaje de grasa. Ok. Entonces, no necesariamente es lo mejor. Ujú. Y en el caso de los maratonistas, pueden, si se fijan, o sea, los que son de elite, sí son súper, súper, súper flaquitos. Pero ustedes pueden ver, o sea, imágenes, pónganse a buscar en Google, cómo eran la composición corporal de un maratonista hace 5 o 10 años a cómo son ahora. Empezamos a ver más masa muscular. Lo mismo pasaba con futbolistas hace 10 años. Ahorita ya los vemos bien fuertes y ya todas las mujeres quieren ver el fútbol, ¿no? Pero antes eran súper delgaditos. Se ha visto cambios en la composición corporal porque se ha visto que necesitamos más masa muscular. Pero sí, los extremos no son buenos. Sí, justo agregar un poquito a la parte física, en la parte metabólica, ejemplo, nuestros pacientes que tienen resistencia a la insulina o que tienen ya el diagnóstico de prediabetes o porque sí, ya es un diagnóstico de prediabetes o diabetes mellitus tipo 2, el hacer ejercicio ayuda y baja incluso los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque recuerden que la fibra muscular es de los que más gastan al final de cuentas energía y glucosa, ¿no? Entonces, al tener más músculo, en nuestros parámetros bioquímicos pues mejoran bastante y podemos llegar incluso a metas terapéuticas con un fármaco a dosis bajas en lugar de dar el fármaco a dosis altas o 2, 3 terapias o lo que se llama terapia dual, pues el ejercicio se vuelve parte del manejo y del tratamiento, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo mucho en cuenta y se puede evaluar si piden glucosas en ayuno, en suero o la hemoglobina glicada o el índice HOMA. Se pueden evaluar lo que mejora el ejercicio. Además de también nuestros amigos psiquiatras nos dicen, liberas endorfinas que te sientes muy bien, que la parte de disminuye el riesgo de tener ansiedad, de tener depresión. O sea, pues el ejercicio es una verdadera joya. Hay que ponernos activos todos y preguntan vamos por la siguiente pregunta. Mm, ¿Cómo, cómo progresarías el ejercicio físico en una paciente que nunca ha hecho ejercicio físico, pero últimamente ha tenido múltiples fracturas y comienza a comenzar un estilo de vida saludable? Que aquí, sobre todo, cuando ha tenido múltiples fracturas, es importante que siga con fisioterapia. Ujú. O sea, eso, acuérdense que no trabajamos de manera individual, trabajamos de manera multidisciplinaria. Entonces, ¿cómo vamos a progresar? Pues va a empezar caminando, o sea, prácticamente va a empezar caminando poquito, o sea, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y prácticamente lo que son fracturas se pueden llegar a tardar hasta en 1 año la recuperación, dependiendo cómo venía el paciente. Tiene osteoporosis, tenía osteopenia, tiene sarcopenia, o no tenía nada, nada más fue la fractura. Entonces, depende de ello, va a ser el tiempo de recuperación y empezar poco a poco. Sobre todo en fracturas, lo que se recomienda la progresión es en la alberca, mandarlos a nadar. No van a cargar peso, pero van a tener la resistencia del agua. Y posterior a ello, es importante que los empecemos a poner a hacer ejercicios de fuerza. ¿Cómo podemos empezar? Con ligas de resistencia, con su propio peso y que vayan progresando poco a poco. Yo empezaría su propio peso, ligas de resistencia, mancuernas pequeñas, otra cosa, ¿dónde fueron las fracturas? ¿Fueron en piernas? Bueno, vamos a fortalecer lo que es el tren superior. Algo que hay que tomar en cuenta, y eso poco se habla, es hay que fortalecer lo que es el core, la faja abdominal.
es la que actúa tal cual como un cinturón de los que se ponen en los gimnasios o para cargar, por ejemplo, en halterofilia. Lo que hace ese cinturón es que evita que nuestra columna se dañe. Si nosotros tenemos nuestra faja abdominal fortalecida, hay una disminución en la prevalencia de fractura de columna o daños en la columna vertebral, que la mayoría de los pacientes de tercera edad lo tienen. Entonces, pues hay que trabajar la musculatura de esa área, la musculatura abdominal. Perfecto. Preguntan sobre, ¿sabes si el ejercicio de resistencia en el adulto mayor ha sido causa de fracturas? Sí ha sido causa de fracturas si no llevan un tratamiento adecuado. O sea, estamos hablando de ejercicio de resistencia maratonistas y no acuden a fisioterapia, no llevan una nutrición adecuada, sí va a ser causa de fracturas. Porque vamos a tener una disminución de la densidad ósea y una disminución de la masa musculoesquelética. Sí, perfecto. Nos preguntan sobre, a ver, y ahí agregar un poquito ahora del lado médico. Recuerden que todos nosotros vamos a llegar a una edad adulto mayor, y antes de llegar hay que prepararnos para esa etapa, ¿no? Como hay tamizajes para disminuir el riesgo de cáncer, pero también hay tamizaje en este caso para evitar la fragilidad, las fracturas. Debemos de hacernos densitometría ósea. Inclusive hay tratamientos para de alguna manera reforzar la calcificación de los huesos. Hay tabletas que se toman una a la semana, incluso una inyección al año. Entonces, a sus adultos mayores, si la atienden, pues pídanle, oye, ¿cuándo te hiciste una densitometría ósea? Recuerden que las mujeres pierden más calcio, o la resorción del hueso es más intensa que la del hombre. Entonces, por ende, tienen más riesgo de fractura, de caídas. Entonces, ¿podemos prevenir eso? Sí, haciendo nuestras pruebas de tamizaje también. Preguntan sobre ¿qué tipo de ejercicios recomendarías en un adulto mayor con obesidad sarcopénica? Okay, aquí tienen que hacer ejercicio de fuerza, sí o sí, porque tenemos la sarcopenia, tienen que crecer su masa muscular y combinarlo con ejercicio aeróbico. Entonces, lo ideal siempre es primero ejercicios de fuerza y después ejercicios de resistencia. No lo vamos a poner a correr, no lo vamos a poner a trotar. Puede nadar, puede caminar, después del ejercicio de fuerza. Entonces, agotamos el glucógeno prácticamente con los ejercicios de fuerza y eso genera una mayor oxidación lipídica ya con el ejercicio de resistencia. Y empezar poco a poco, de manera progresiva. O sea, si son pacientes que venían totalmente sedentarios, bueno, vamos a enseñarlos. Lo primero que yo les digo a todos mis pacientes, enseñar la técnica adecuada. Vamos a evitar lesiones. Lo que vamos a cuidar muchísimo es evitar nosotros lesionar al paciente con el ejercicio. Entonces, tiene que tener un entrenador en que le enseñe cómo es la técnica. No me interesa que cargue más peso, por muy grande que veamos al paciente. Me interesa que haga una técnica adecuada. Eso va a tener los resultados, pero sí, ejercicio de fuerza más ejercicio de resistencia, o como lo llamamos coloquialmente, ejercicio cardiovascular. Ay, estaba yo silenciado. A veces parecemos expertos en esto, pero a veces se nos olvida. Les digo a nuestros alumnos, soy a veces el maestro que no sabe conectar el cañón para la clase y parece que lo usa diario. A ver, hay algunas más preguntas. Aparte, hay muchas felicitaciones que ahorita te las vamos a pasar para que las leas. Y preguntan sobre cuál sería el mejor método para conocer el porcentaje de grasa y de masa muscular. Hay diferentes métodos. Por ejemplo, está la bioimpedancia, pero hay factores que pueden alterar los resultados. Por ejemplo, ya no vamos a hablar de pacientes de la tercera edad porque en ellas ya no, pero lo afecta, por ejemplo, el ciclo menstrual en mujeres. Uh-huh. Si el paciente fuma, si el paciente tomó diuréticos incluyendo café, si acaba de hacer ejercicio, si el paciente se desveló, si viene deshidratado, si se pesan con metales, por ejemplo. Entonces, son factores que al final de cuentas alteran los resultados en la composición corporal por bioimpedancia. Y hay que tomar en cuenta el tipo de báscula con la que estamos midiendo la bioimpedancia. ¿Es de uso profesional o es de uso personal? Entonces, una de ellas es la bioimpedancia,
tiene hasta 90% de precisión, hay que tomar en cuenta que todo va a ser una estimación. La única forma real de conocer la composición corporal de un paciente es abriendo el cuerpo. Entonces, todas van a ser estimaciones. Lo otro es la antropometría, que son mediciones de circunferencias, pliegues cutáneos y diámetros óseos. ¿De qué va a depender? Estas son las que yo utilizo y que son las principales, pero hay muchas más. Entonces, ¿de qué va a depender qué método utilizo? Si mi paciente viene con obesidad, no le voy a hacer una antropometría, hasta por el simple hecho de que no lo voy a medir bien y lo voy a hacer sentir mal. O sea, imagínense estarle agarrando ahí la lonjita, ¿cómo se va a sentir él? Pues mejor ahí hago una bioimpedancia. Si el paciente es deportista, tiene un porcentaje de grasa en el que puedo medir los pliegues, ahí utilizo ambas y lo puedo comparar. O sea, yo, por ejemplo, en consulta lo que hago es eso. O sea, tengo el InBody y tengo lo que, pues, certificación de antropometrista Isaac. Entonces, hago ambas, pero no con todos los pacientes. Dependerá mucho su contexto. Claro, hay que individualizar. Y bueno, también hay que entender algo clave, que cuando hablamos de obesidad, el primer paso que debemos de hacer para empezar un tratamiento es clasificar a la obesidad, porque la obesidad tiene distintas clasificaciones de acuerdo al índice de masa corporal del paciente. Ahí está el grado 1, grado 2, grado 3, incluso las nuevas bibliografías nos hablan de la superobesidad y de la superobesidad con IMCs arriba de 60 a 70, que sí existen, por eso se han hecho esas clasificaciones, y que de acuerdo a donde nuestro paciente se encuentre, podemos ofrecerle una terapia multidisciplinaria. Es un hecho y es una realidad que pacientes ya con obesidad y obesidad grado 1 y 2 es el ejercicio básico, pero también debemos de referirlo al médico porque tiene que tener tratamiento farmacológico para la obesidad, o incluso pacientes que cumplan criterios, también se encuentra la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, que son estrategias para la curación, en este caso de la obesidad, ¿no? Hay incluso, también hay que homologar el conocimiento entre todos nosotros de salud, ¿no? Porque he visto posts también de médicos o de nutricionistas famosos que hablan que la obesidad no se puede curar. Eso es falso, sí se puede curar, porque la nueva definición es una enfermedad recurrente. Entonces, claro que se puede curar, solamente hace falta actualizarnos y manejar todos las mismas guías. Y bueno, si alguien quisiera leer una guía, la guía actual del lado, en este caso médico, para empezar el abordaje integral es la guía canadiense para la obesidad, es de las mejores del mundo y base de algunas otras guías de otros países. Entonces, si gustan, también armamos una clase de la guía canadiense para la obesidad y nos aventamos también el tratamiento farmacológico, el tratamiento en esta parte de los estilos de vida y el ejercicio físico. Nos preguntan también, esta es básicamente una pregunta técnica, si esta clase se puede volver a ver. Si la respuesta es sí, el día de mañana se sube a nuestro canal de YouTube todas las sesiones de los miércoles, de una vez todos, para que sepan, todos los miércoles que tenemos sesión, al día siguiente se sube la grabación a YouTube. Entonces ahí encontrarán todo nuestro récord de las clases, sesiones académicas que hemos tenido. Hay alrededor de 30 desde el año pasado. Cada semana hay alguna. Entonces, pueden revisar incluso otros temas que ahí pueden encontrar de su interés. Vamos por la última pregunta. Dame un segundo. Preguntan, ¿en un adulto mayor diabético se puede recomendar ejercicios de resistencia? Sí, de hecho, o sea, es ideal que se combinen ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia. Lo mencionaba el doctor Uriel, ¿no? Al final de cuentas, en ejercicios de fuerza, lo que va a pasar con la glucosa es que va a entrar a la ruta metabólica de la glucogénesis. Se va a formar glucógeno a partir de esa glucosa. Y en ejercicios de resistencia, lo que va a pasar es que la glucosa no se queda en sangre. De hecho, es bien interesante porque, sí, como les mencionaba el doctor al principio, me dedico mucho al running y mi logo es eso, o sea, es una pista. Y justamente en pacientes con diabetes, no dejamos a un lado las cargas de hidratos de carbono, porque muchas veces me dicen, es que tengo diabetes o tengo resistencia a la insulina.
no puedo hacer la carga. Claro que sí, de hecho es muy malo que no las hagan, porque se está utilizando esa glucosa como glucógeno y se utiliza de manera inmediata. Entonces, un paciente con diabetes sí puede hacer ejercicio de resistencia siempre y cuando cubra los requerimientos de hidratos de carbono, porque lo que sí puede pasar es una hipoglucemia y eso no queremos en los pacientes. Entonces hay que ver el tipo de ejercicio que hace, corre, es ciclista, es nadador. Entonces, ¿cuánto tiempo hace? Ahí vemos cuánto tiempo gasta y hacemos el cálculo. Entonces, se necesitan de 45 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora. En pacientes con diabetes es exactamente lo mismo. No le va a pasar absolutamente nada. Pero si agotamos su glucosa, sí va a pasar que nuestro paciente se va a desmayar. Así es. Y también en este contexto del paciente diabético, adulto mayor, seguramente también ya va a tener algunas complicaciones crónicas de la diabetes. Hay que ver si no tiene retinopatía, neuropatía o polineuropatía, insuficiencia renal. Esto es importante porque, pues, muchos de los pacientes tienen esta carga de comorbilidad extra, donde justamente por eso siempre mencionamos que el equipo multidisciplinario debe de tratar al paciente como un ente integral con sus esferas sociales, físicas y psicológicas, mentales, porque no nada más es tratar el dar el ejercicio, no, hay que ver inclusive si puede, por eso también nos menciona la parte de fisioterapia, muy necesaria. Entonces, pues vamos a pasar con una sorpresa. Espera, aquí que está Carla con nosotros y que bueno, nos iba a acompañar en nuestro congreso de Cancún, pero va a estar justamente en Madrid. Y bueno, vamos a aprovechar para, antes de darte las gracias y las felicitaciones, para que conozcas también con nosotros el programa de nuestro segundo Congreso Internacional de Med Scientific, a un año de la creación de este gran proyecto que hasta el momento pues ha traspasado las fronteras y tenemos ya personas, alumnos, profesionales de 13 países en total. Y bueno, eso es gracias a todos ustedes, porque también nos apoyan cuando comparten la publicación de alguna clase, alguna sesión académica, pues eso nos hace llegar a más personas y uno de los objetivos es convertirnos en el grupo de estudio en salud multidisciplinario pues más grande de Latinoamérica y después del mundo, que claro que sí, porque ahorita vean cuántos estamos conectados. Entonces, a manera de celebrar este primer aniversario y también de conocernos, de vernos en persona, va a ser nuestro primer evento presencial, aunque también se va a transmitir en línea. Vamos a presentarles nuestro programa confirmado de nuestro gran evento que tanto estamos esperando. El tema central de esta segunda edición del Congreso va a ser microbiota en cuanto a la ciencia de la aplicabilidad clínica. Va a ser en el campus internacional de la Universidad de Anáhuac, allá en Cancún, el 20-21 de septiembre de este año. ¿Ok? Y vamos hacia el programa. Este es un programa universitario oficial con el aval de la Universidad de Anáhuac. Y ¿cuál es el objetivo de nuestro segundo Congreso Internacional? Bueno, formalizar el estudio y el análisis de la ciencia de la microbiota con un equipo multidisciplinario para obtener las competencias necesarias para realizar la prescripción responsable de suplementos a base de microbiota basado en nuestros 3 ejes principales del Congreso, que es conocer las bases de la ciencia de la microbiota, las tendencias de probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos en la terapia coadyuvante de diversas patologías metabólicas y no metabólicas, y la aplicabilidad clínica, ok, que tiene estudios en humanos que nos va a servir para mejorar parámetros clínicos y por ende mejorar el estado de salud o el pronóstico de alguna patología. Entonces, esos son nuestros 3 ejes del Congreso. Y pues a continuación, el programa, vamos a tener la presencia del rector de la Universidad de Anáhuac Cancún, quienes van a dar la bienvenida a nuestro congreso y nuestras autoridades de Med Scientific. Vamos a empezar con la ponencia de arranque del congreso, que es la era de la microbiota en la salud humana. Posteriormente, con la doctora Ana Teresa Abreu, que es presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota.
Tendremos la presencia de la doctora Ana Isabel Burguete García con ejes de la microbiota y la comunicación microbiota-ser humano. Vamos a pasar a la parte de nutrición con la nutrición como modificador de la microbiota. Vamos a hablar de psicobióticos y su uso en ansiedad y depresión con una gran amiga psiquiatra que quienes cursaron nuestro temario de psiquiatría es la doctora Alejandra, que ya todos ubican. Después vamos a hablar de bióticos en el contexto clínico, es decir, qué podemos dar en qué patologías, ¿ok? Y vamos a hablar con un servidor de un nuevo concepto que se llama enteroambiente modulador de la expresión de la microbiota. Y vamos a cerrar con una ponencia magistral de microbiota, obesidad y diabetes con el doctor César Ochoa Martínez. En nuestro día 2 vamos a arrancar el día con leaky gut o lo que es intestino permeable y la endotoxemia metabólica hacia el riesgo cardiovascular, que es justamente el link interesante en la salud de este tema. Vamos a tener 4 clases de aplicación clínica de fármacos, bueno, de suplementos a base de microbiota para que nos enseñen a usarlos. Vamos también a tener la segunda parte de las sesiones científicas. Vamos a ver prebióticos, simbióticos, posteriormente posbióticos y algo de uno de los temas que son más nuevos en la ciencia del estudio de la microbiota, los prebióticos, probióticos, simbióticos, que es, existe una interacción entre estos productos o la microbiota con los fármacos. Si el paciente está tomando fármacos, hay interacción fármaco-microbiota o fármaco probiótico. Bueno, pues vamos a tener a un doctor en farmacología clínica y análisis de DNA que nos va a dar la respuesta a esas preguntas. Y vamos a empezar a cerrar nuestro congreso con un panel de análisis internacional donde vamos a tener a nuestros especialistas 1 hora para responder todas las preguntas del auditorio en vivo, bueno, presencial ahí en Cancún y en línea también. Recuerden que este congreso también se va en línea. Vamos a presentar un trabajo editorial de microbiota del grupo Med Scientific y vamos a lanzar un programa educativo en microbiota avalado por la Universidad de Anáhuac. Entonces, este es nuestro programa. Ya tenemos ponentes confirmados. La doctora Ana Isabel Burguete García, el doctor César Ochoa Martínez, la doctora Abreu, la doctora Alejandra Gómez, el doctor Erika Ayala, la doctora Estefania Fuentes, Medel, la nutricionista Yolanda Quintero Gómez, quienes ya han participado en actividades de Med Scientific que nos han acompañado en varios cursos. Van a ser nuestros ponentes base, nuestros ponentes de casa, más algunas sorpresas que tenemos para ustedes. Entonces, esperando que este congreso, el programa les guste y que sume para sus objetivos académicos personales y también para ayudar más a sus pacientes, pues bueno, esperamos se registren. Va a ser hasta septiembre, entonces pueden ir apartando sus lugares porque se va a ir avisando cuando el cupo presencial se acabe. Tenemos un cupo limitado, entonces si alguien quiere asistir de manera presencial, pues una vez pagando les marcamos o nos ponemos de acuerdo si vas a ir presencial para apartar tu lugar y no nos quedemos fuera porque se va a acabar el lugar del auditorio. ¿Okay? Entonces, va a ser en el campus internacional de la Anáhuac Cancún, muy cerca del aeropuerto, y el costo va a ser, tenemos 2, el costo de profesionistas, que contamos como profesionistas, bueno, de todas las áreas de la salud, quienes ya cuenten con cédula profesional, ya son profesionistas, tiene un costo de 1,000 pesos, ya es el acceso a los 2 días, tu constancia, todo, y para estudiantes tienen el 50% de descuento, que son 500 pesos. Es el mismo costo, ya sea en su versión presencial o en su versión en línea, ¿ok? Y para quienes tienen membresía Med Scientific Pro, recuerden que uno de los beneficios que tienen es la inscripción al Congreso al 50% de descuento. Entonces, para ustedes que tienen la membresía, pues imagínense, de 1,000 va a pasar a 500 pesos y estudiantes 250 pesos la inscripción al Congreso, ya sea presencial u online. Entonces, también nos preguntan, ahorita en el chat había una pregunta sobre, ¿y si yo no compré la membresía a inicios de julio, puedo ahora o me espero hasta agosto? No, la pueden comprar hoy y corre a partir de hoy 30 días de beneficios. Los beneficios salen en la última semana de cada mes, es decir, en 15 días estaremos viendo los beneficios de agosto, pero en los de julio entra el 50% para el Congreso.
Y la siguiente semana también tenemos presentación de otro programa educativo. Recuerden que tenemos dos. Quienes entraron desde el inicio vieron que había 3 programas. El Congreso, un curso que hemos diseñado para nuestros médicos internos de pregrado a nivel nacional y otro curso sobre ciencias ómicas en la salud humana que esperamos presentarles la siguiente semana. Entonces, pues será un gusto estar con ustedes, conocerlos y platicar acerca de esta nueva tendencia en la salud que es la microbiota y entenderla mejor entre todos en un equipo multidisciplinario. Y bueno, las inscripciones se encuentran abiertas en este momento a través de nuestro sitio, medscientific.mx. Se van en la pestaña de hasta arriba, dice Congreso, justamente ahí, le dan clic y se pueden registrar. Déjenme enseñarles para que no queden dudas. Vamos a compartir pantalla. Listo, ya pueden ver medscientific.mx, el home que todos conocen. Recuerden que en cursos están todo nuestro panel de cursos disponibles para ustedes, pero en congresos ya se encuentra disponible la inscripción de nuestro segundo Congreso Internacional MedScientific. Una vez inscribiéndose, generando el pago, los manda al registro de sus datos y bueno, pues inscripciones abiertas. Esperamos verlos por allá. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a cerrar con la última pregunta, ahora sí, en lo que se prepara el formulario de asistencia y lo ponemos para podernos retirar de esta gran sesión del día de hoy. Vamos a seleccionarla. Un segundo. Hay varias de la grabación. Varias felicitaciones, muchísimas felicitaciones. Ok, es una pregunta bien común que todos nos hacemos. ¿El subir las escaleras es ejercicio? Era lo que inicié, ¿no? Con eso. Subir escaleras cuenta como actividad física, no como ejercicio. Acuérdense que actividad física es prácticamente el movernos, que genera una contracción. Genera un gasto de energía, sí, pero no cuenta como ejercicio porque es algo que es parte de nuestro día a día. Y hablando de pacientes de la tercera edad, yo les diría, si los van a poner a subir y bajar escaleras, mejor que caminen. Uno, la frecuencia cardíaca va a ser diferente, el metabolismo va a ser diferente y lo otro es que hay menos riesgo de lesiones. Entonces, no cuenta como ejercicio, pero de que un paciente no haga nada, que suba un poquito, tal vez le ayudaría. No sería lo ideal, la progresión tendría que ser un poco mayor. Que no les dé miedo, acuérdense que en actividad física lo mínimo que tendríamos que estar caminando son 10,000 pasos. Entonces, no les dé miedo mandar a los pacientes a hacer ejercicio. Es muchísimo mejor que hagan ejercicio a que no lo hagan. Justo, perfecto. Pues bueno, yo estaba checando mi reloj y he hecho 2,000 pasos, a ver si ahorita me salgo a caminar los 8,000 que me restan. Pero también eso, importante, ¿no? La nueva tecnología, los relojes que miden pasos o el celular, pues eso igual nos motiva porque tú sabes en realidad cuántos pasos estás dando al día, ¿no? Sí, justamente. Bueno, practico varios deportes, pero entre ellos la natación. Y hoy justo en los últimos 300 metros se me apagó el reloj porque no tenía batería. Y uno siente como que ni siquiera terminó el entrenamiento, como que no hiciste el completo. Ya De- dependemos mucho de la tecnología. Justo, ¿no? Como si no contara, ¿no? Ya no cuenta nada físicamente porque ya no están midiendo. Perfecto. Pues, Carla, gracias por tu apoyo, por tu amistad y por ilustrarnos en este tema que además que te encanta, eres profesional en ello y que pues sabemos que no va a ser la última, vamos a tener más actividades con este tema de deporte y pues agradecerte siempre la disposición, la amistad y pues vayan a seguir a bases de la nutrición, por favor. Muchas gracias, Carlita. Gracias por la invitación y siempre es un gusto compartir con ustedes, amigos de Med Scientific, y con su increíble audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Y bueno, para ir cerrando, recuerden llenar su formulario de asistencia. Ahí les preguntamos el país, porque estamos en proceso de internacionalización y nuestro equipo encargado de la parte internacional se comunicará con ustedes vía mail o si nos dejan su WhatsApp también
para que formen parte de los coordinadores de cada país del cual ustedes vienen. Entonces, contéstenles, si no quieren formar parte también háganoslo saber, pero estaría padre empezar a generar. Aquí en México tenemos coordinaciones básicamente en todos los estados por universidades y estaría genial empezar a abrir grupos internacionales de MedScientific, ¿no? Recuerden que también a través de la plataforma ya desde la semana pasada en adelante ya hay pagos internacionales. Eso nos detenía un poco el año pasado porque no había el modo de hacer transferencias internacionales, pero ahora a través de Stripe ya se puede hacer de cualquier parte del mundo. Entonces, para que todos lo sepan y pues bienvenidos quienes decidan formar parte de la Coordinación Internacional de MedScientific. Nos comunicaremos con ustedes, revisen su correo el día de mañana, nos estaremos viendo y también los citaremos a un Zoom la siguiente semana de información informativa para que se unan a este gran proyecto. Así es que, pues gracias, buenas noches, descansen y nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias, Carla, de nuevo. Muchas gracias. Y únanse al equipo de MedScientific. Gracias. Únanse todos. Nos vemos. Bye.